Hermanos, buen día. Tengan todos un hermoso día, un hermoso comienzo y mejor aún, una hermosa noche en la fidelidad del Señor. Porque en las mañanas anunciamos su misericordia y aún en la noche su fidelidad. Estamos aquí para traer una palabra, una reflexión que ministre nuestras vidas, para seguir caminando, ¿verdad?, en el camino, destino y profético que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. Dios puso esta palabra en mi corazón y como Él dijo ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, nos comisionó a todos. Así que todos debemos de llevar las buenas nuevas a los demás. Así que utilizo estos medios para llevar las nuevas de salvación. Así que antes de comenzar a desarrollar la palabra que tengo en el día de hoy, en una sección más, ¿verdad? Como la nombré, 25 minutos en la palabra de Dios. Como siempre he dicho, pueden ser más, pueden ser menos, lo importante es que estemos en la palabra de Dios. Así que para comenzar voy a hacer una oración. Padre, en el santo poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta hora, mi buen Dios, estando en tu presencia, Señor, te damos gloria, honor y honra. Te pedimos, Padre, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu fidelidad, Señor, y las cosas que tú puedes hacer en nuestras vidas, Señor, y aquellas que prometiste, Señor, que no se han callado, sino que están ahí, esas promesas, Señor, para que en tiempos kairos, en tu tiempo, Señor, nosotros las veamos. Así que en esta hora, mi buen Dios, nos ponemos en tus manos, Señor, porque en tus manos es donde más seguro estamos. Y yo te pido en esta hora, mi buen Dios, que tu Santo Espíritu toque a cada persona que ha de escuchar esta palabra, sea en este momento, sea en un momento luego, o cuando ya tú tengas determinado, Señor. Que tu Santo Espíritu los toque, los transforme, Señor. Y podamos nosotros, Señor, recibir de esa agua de vida que es tu palabra. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que hace, pero gracias aún más por lo que hará. Amén. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. He titulado este nuevo video, este nuevo estudio, ¿verdad? Esta reflexión, la he titulado como Las promesas. Y parte de esas promesas, de las miles que hay en la Biblia de Dios para nosotros. En Jeremías 30, versículo del 1 al 3, lee como sigue. Dios promete que los cautivos volverán. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Amén, poderoso. Es una promesa que Dios le hace a su pueblo, ¿verdad? A través del profeta Jeremías. Conocemos que Jeremías, ¿verdad? Desde antes del vientre de tu madre ya te conocí y te di por profetas a las naciones. Así que ya había una promesa del Señor desde antes de que lo pusiera en el vientre de su madre. Ya había una palabra dictada, ya había un propósito en la vida de Jeremías. Ya había una promesa, una profecía, una palabra dada para la vida de Jeremías, de quién sería Jeremías. Desde antes del vientre de tu madre ya te conocía y te había dado por profeta a las naciones. Así que, Señor,
nos conoce, el Señor te conoce, el Señor te ha dado y ha dictaminado un propósito para tu vida. Y hay promesas que quizás tú dices que no se han cumplido. Hay promesas que a lo mejor puedes dar testimonio de ellas que se cumplieron. Pero a veces somos nosotros, el ser humano, el hombre, con su incredulidad, con su duda, con su temor a creer y a ejercer aquello por el cual el Señor ya dictaminó. Hay promesas en la vida del hombre que no se han cumplido a causa del hombre. Hay promesas que no se han cumplido porque son promesas en el tiempo perfecto de Dios, que su tiempo y su voluntad es agradable y es perfecta. Pero la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes o los violentos en algunas versiones lo arrebatan. Y como siempre aclaro, no es violento de ser el más fuerte, el más violento no, violento es con valentía, con fuerza, con carácter, porque el reino de los cielos sufre violencia. Sabemos que hay toda una guerra espiritual en los aires, evitando que esa promesa y esa palabra dictada y dada para tu vida se cumpla. Y a veces nosotros desmayamos, callamos. Por eso el Señor te dice, levántate y resplandece, no calles ni desmayes. Tenemos que estar con la firmeza y la creencia y la fe en Dios Todopoderoso, para que esas promesas las podamos ver. Fíjate que hay una promesa que el Señor le hace al pueblo de Israel, al pueblo, a la ciudad de Judá. Ellos fueron cautivos a Babilonia por 70 años. Si leen el capítulo anterior, tiene como título Carta de Jeremías a los cautivos, como subtítulo el capítulo 29. Lo pueden leer y van a entender un poquito más la historia que el que no haya leído. Pues el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia. Y el Señor le dio la instrucción de que siguieran, porque en 70 años Él los iba a traer de vuelta. Iba a traer la cautividad otra vez al pueblo de Israel. Y le dijo que continuaran, que se multiplicaran, que se casaran, que tuvieran hijos, que siguieran siendo el pueblo grande. Eso no se nos parece a lo que Dios envió a hacer a Adán y a Eva, a fructificar y multiplicar la tierra. No se parece a lo que venimos nosotros a este mundo. Deja el hombre, su padre y su madre, y júntese con sus mujeres y hágase uno. Y tengan hijos y hijas. Dios nos comisionó a multiplicar y fructificar la tierra. Y no tan solo físicamente, sino espiritual, multiplicando las almas para Cristo. Y podemos decir, pero es que no estamos cautivos. Seguro que no estamos cautivos en un sistema donde nos minimizan, donde un sistema de cautividad donde estamos esclavizados de un trabajo, de un estilo de vida que no nos deja en la mayor parte de las cosas ir a adorar al Señor, donde nos oprimen y nos minimizan el llevar las nuevas de salvación, donde nos prohíben en muchos lugares y países hablar de Cristo, donde aquel que habla de Cristo y manifiesta la gloria de Cristo es perseguido. En muchos países hasta los asesinan, evitando que se hable de la verdad de Cristo.
Pero hay una promesa dada en el Señor, donde Él nos dice que nos traerá de vuelta, que fue a preparar morada para donde Él esté, vosotros también estéis. Así que hay una promesa del Señor que fue a preparar moradas para nosotros. Así que nos va a sacar de esta cautividad de este mundo, porque no somos de este mundo. No somos de este mundo. Los que son guiados y viven en el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Andemos y seamos guiados en el Espíritu, porque los tales son hijos de Dios. Pues debo vivir una vida en el Espíritu, sabiendo que el mundo pasará. Dice que el cielo y la tierra pasarán. El cielo, no dice los cielos, el cielo. Ese azulito que vemos, que completa el globo terráqueo, la tierra, pasará, pero su palabra no pasará. Así que hay una promesa del Señor, que su palabra no pasará. Esa palabra que vamos a estar con Él en las mansiones celestes. Hay que creerla, porque estamos en cautividad, en un mundo que nos oprime, un sistema de salud unidos a las agendas políticas, a eliminar cada cosa, a traer pandemias, a traer vacunas que sabemos la historia. Así que estando en cautividad, yo quiero que tú sepas que hay una promesa del Señor. Y hay otra promesa que Él dijo, que estará contigo hasta el fin y que no te dejará hasta que haya hecho lo que te ha dicho. Así que si Él nos dijo que quitará la cautividad, que fue a preparar moradas para que donde Él esté nosotros estemos, yo le creo al Dios que le sirvo. Yo le creo al Dios que le sirvo. Fue a preparar morada. Y Él dijo también, para que todo el que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pues yo le creo a mi Dios. Pero como todo, hay unos decretos y unos mandatos y unos estatutos que hay que seguir. Empezando por la obediencia a lo que el Padre quiere. No lo que quiere el hombre en su mentalidad y en su lógica. Lo que quiere el Padre. Por eso es que dice la palabra que tengamos la mente de Cristo. Por eso dice la palabra, Pablo, con Cristo justamente estoy crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Debemos morir a la vieja criatura, a la vieja manera de pensar, a la vieja manera de actuar, a la vieja manera de ser, para que Cristo viva en nosotros. Entonces sea Él, a través de su Santo Espíritu, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Seamos guiados, nos dejemos llevar y sea Él quien piense. Y si somos la niña de sus ojos, sea Él quien vea a través de nosotros. O nosotros a través de Él, siendo la niña de sus ojos. Así que creámonos a Dios. Dios es un Dios vivo, nuestro Redentor vive. Y estamos viendo todo el andamiaje del mundo. Así que si se humillara mi pueblo y buscaran mi rostro y oraran y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, los perdonaré y sanaré la tierra. Palabra de Jehová, segunda de Crónicas 7:14. Debemos de volvernos al Señor. Debemos de buscar su rostro. Debemos de orar al Señor para que Él nos perdone y sane nuestra tierra. Pero ¿será esto posible? Para el Señor no hay nada imposible.
nada imposible. Pero sabiendo el Señor que va a haber gente y personas reprobadas, porque su corazón va a ser endurecido y no van a entender y van a estar tan atados, embrutecidos en su entendimiento de la palabra, entenebrecido, y como dice en Pablo en Romanos 1, y los entregó en su propia concupiscencia, en la depravación moral y en todo lo que, ¿verdad?, dice ese capítulo, los entregó. Sabiendo eso, el Señor, que hay gente que por más que le hables, por más que vean la gloria de Dios, testimonios de otras personas, Dios sanando, libertando, no van a aceptar y no van a creer. Y se perderán. Pero oramos por ello porque el Dios que yo les sirvo es un Dios de milagros, es un Dios de lo imposible. Pero tenemos que tener el carácter de aceptarlo y seguirle. Aquel que quiera, bueno, niéguese a sí mismo y siga, tome su cruz y sígame. Aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Sígame, dijo el Señor. No dijo yo los voy a seguir. Sígame como el líder máximo, como la máxima representación como el maestro, como el líder, como el mejor ejemplo, el de la conducta perfecta de un Dios perfecto. A ese es al que hay que seguir. El que vino y padeció y resucitó y derramó su sangre por nosotros. A ese es el que hay que seguir. A ese es el que hay que verdaderamente adorar y darle toda alabanza al Señor, sabiendo y reconociendo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a través de Él es que vamos a la salvación. Nadie vendrá al Padre si no viene a mí primero. Os conviene que yo me vaya y deje el Consolador, pues quien está operando en la tierra en este momento como nuestro Consolador es el Espíritu Santo. Pues tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje y opere en nuestras vidas y nos vaya transformando y cambiando a una mente de Cristo. Y demos fruto digno de arrepentimiento y demos frutos del Espíritu, que el primero es el amor. Y si yo no tengo amor para con el prójimo, no tengo amor para mí mismo, y quiere decir que no estoy lleno del amor de Jehová, porque la palabra dice que tengo que amar al Señor Jehová sobre todas las cosas. Y si yo amo a Dios sobre todas las cosas, esa esencia y sustancia de Dios en mi vida va a hacer que yo me ame yo y que pueda amar al prójimo. Sencillo. Pero si usted no ama a su prójimo, usted no se ama a usted, usted no ama a Dios. No hay esencia de Dios en ser humano si no ama a su prójimo, si no ama a Dios. El Señor dijo, airaos, pero no pecaos. Airaos, pero no pecaos. Así que amemos al prójimo como nos amamos nosotros mismos y como amamos a Dios. Así que esas promesas del Señor están ahí. Nosotros tenemos que arrebatarlas porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes la arrebatan. Así que el pueblo de Israel vio esa promesa cumplida. La vio cumplida porque regresaron a su pueblo y se hicieron una nación grande en el 1948.
Y sabemos la historia, que ya han pasado 70 años. Por eso Israel es el reloj de Dios. Así que hay una promesa del Señor para nuestra vida, de que volveremos, nos traerá de la cautividad, de esta cautividad que hay en el mundo, donde nos oprimen, donde no hay la libertad, es a media, donde los grandes intereses van por encima de la salud, de la vida y del bienestar de las personas y del más necesitado. Pero ¿sabes qué? Ergíos, levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. A Dios toda gloria y toda honra. A Él y solo a Él. Ergíos, levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca, en el nombre poderoso de Jesús. Pronto, pronto el Señor ha de venir a buscar su iglesia. Pronto el Señor ha de venir a buscar su iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En Hebreos 11. Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tú esperas? Primeramente, no se trata de lo que tú quieras o de lo que yo quiera. Se trata de lo que Dios estableció para tu vida y para la mía y para la vida colectiva de la iglesia de Cristo. Fíjate que Él le habló al pueblo cautivo, le dijo: van a estar 70 años, pero multiplíquense, casen sus hijas, multiplíquense, sigan trabajando. Así que nosotros seguimos trabajando la obra del Señor. Se inventen los nuevos órdenes mundiales, lo que quiera, hasta que el Señor nos llame, no toque su trompeta y nos llame a las bodas del Cordero. Estaremos aquí con la gloria de Él, manifestando y trayendo su palabra y haciendo y obedeciendo lo que Él le agrada, lo que ya Él determinó. Así que fíjate que dice: es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero hay otro pasaje en la Biblia que dice: la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que no se trata de que lo que yo quiero es la certeza de lo que no he visto que voy a ver. No. Se trata de que tengo que oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo oigo la palabra de Dios? Leyendo la Biblia. Ahí están las promesas del Señor para tu vida, para la mía y para la vida de la iglesia. Entonces, si Él dijo que fue a preparar moradas, yo lo escuché, yo me preparo para ir a esas moradas. Si Él dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero que confiemos en Él, que eso es tener fe, confiar es fe. Él venció al mundo, pues yo voy a tener aflicciones en el mundo, pero yo confío en el Dios que venció las aflicciones, que está conmigo y que dijo que no me dejará hasta que haya hecho lo que ha dicho y que no me dejará solo. ¿Ves? ¿Ves cómo es que hay que oír? Y ves lo que hay que oír. Y aquel que dijo
que es necesario que yo pase por diversas pruebas, pero las pruebas producen paciencia y la paciencia fe. Pues yo pacientemente esperé en Jehová. Amén. Aleluya. Cristo. Pues debemos de esperar pacientemente en Jehová, pero debemos de escuchar su palabra, porque la fe viene por el oír. Entonces, sabiendo yo y escuchando y oyendo la palabra de Dios, viendo sus promesas para mi vida, para la vida de mis hijos, para la vida de mis generaciones futuras, Él me va a hacer volver a donde Él determinó que yo estaría, en las mansiones celestes, la nueva Jerusalén, la Canaán celestial. Ahí estaremos, la iglesia de Cristo, aquel que obedece, aquel que sigue los mandatos, aquel que lucha día a día su batalla para ser un mejor ser humano conforme a la conducta del varón perfecto que es Jesucristo, nuestro mejor ejemplo. Hay muchos hombres de Dios que son ejemplos aquí en la tierra de cómo debería ser, pero el mayor ejemplo es Jesús. Y fíjate que dice: en Hebreos 12, Hebreos 12 nos dice aquí, Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando el oprobio, debió decir, menospreciando el oprobio. Así que el autor y consumador de la fe. Entonces, si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces Jesús, siendo el autor y consumador de la fe, Él es el autor y el consumador. Así que Él es la palabra, el verbo era con él, en el principio era el verbo era con él y el verbo era Dios. El verbo es la acción de la palabra, de la oración. Siendo él esa acción, él siendo la palabra, siendo el verbo, viene siendo el autor. El autor es aquel que crea, el que lo creó, siendo el autor. Y el consumador es el que lo hace posible, ¿verdad? Así que nuestra fe, lo que yo creo, lo que yo entiendo, aquella certeza de lo que yo escucho a través de la palabra del Señor, esas promesas que hacen crecer mi fe en Dios, porque escucho su palabra y obedezco sus mandatos, decretos, y me va guiando y dirigiendo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, porque con Él juntamente estoy crucificado. Entonces, yo muriendo al yo, al cuerpo, a los placeres y al deseo de la carne,
comienzo a vivir mi vida en la voluntad de Dios, en lo que Él quiere y trazó para mi vida, en lo que dijo para mí desde antes de ponerme en el vientre de mi madre, como le dijo a Jeremías. Cada ser humano tiene un propósito que Dios determinó, pero hay que tener el carácter, primeramente, de rendirnos a los pies de Cristo, vivir una vida para Cristo, saber y entender qué somos en Cristo y comenzar a luchar la nueva batalla de la fe, la buena batalla de la fe. Así que siendo Él el consumador y viviendo en mí, porque como dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pues nosotros tenemos no que menguar nuestro cuerpo, no debe de morir, porque dice que aquel que no haya nacido de nuevo se refiere que hay que morir al yo, a la vieja manera de pensar, a vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo, siendo templo del Espíritu y estar crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Y si Él vive en mí, como autor y consumador de la fe, Él me va a llevar por el camino que ya Él trazó para mi vida. ¿Cuál camino? El camino de la verdad y la vida. Jesús, siendo Él ese camino, cuando yo escucho su palabra y el Espíritu Santo transforma mi vida, me va cambiando y transformando, y mi cuerpo, mis placeres de deseos carnales van muriendo, van menguando y van muriendo, y resucito una vida en Cristo, porque estoy juntamente crucificado con Él, y ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Entonces Él, como autor y consumador de la fe, vendrá entonces a llevarme al destino manifiesto y propósito que Él determinó para mi vida, porque sus pensamientos son más altos y sus sueños para conmigo más aún. Y Él tiene pensamientos de bien y no de mal, porque hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin son caminos de muerte. Pero poniéndome yo en las manos de Dios, en la voluntad de Él, que es agradable y es perfecta, escuchando su palabra y recibiendo su promesa y luchando día a día, creyendo y confiando en aquel que venció, que nos dio la victoria en la cruz, muerte y resurrección. Entonces podemos decir que se llevó la cautividad y que somos libres en Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes y de mí misericordia. Comparte esta palabra. Sé que viene directamente del Señor. No tengo la menor duda. Ahí están los versículos. Búsquenlo. Léanlo. Interprétenlo. Pónganse a cuenta con el Señor. Pronto Él debe venir a buscar su iglesia. Vemos los tiempos, vemos el andamiaje. Se habla nuevamente de una posible pandemia. Nuevamente otra historia más. Pero sabes que por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Y por su sangre fuimos nosotros limpiados. Así que hay unas promesas del Señor. Y ninguna plaga tocará mi morada. Hay unas promesas del Señor para la vida de nosotros. Y recuerda que no somos de este mundo,
que hay una vida eterna, una vida celestial en las mansiones celestes, donde Él fue a preparar morada. Donde Él fue a preparar morada. Así que yo los bendigo y yo le pido al Dios Todopoderoso que esta palabra cale profundamente en la vida de cada uno de ustedes, de todo el que la escuchará. Compártela para que otros reciban también. Y si hay alguna aflicción, Señor, sepa que Dios está con usted y que Dios fue quien venció toda aflicción. Y si estás pasando por alguna prueba, es necesaria que pases por diversas pruebas, pero la prueba produce paciencia y la paciencia fe en Cristo, en aquel que venció. Así que, hermano, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga cada más y a Él toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Bendecidos sean